Entrenamiento con valor de contenido presenta Inteligencia emocional. Estamos aquí para aprender y ponerlo en práctica con Fernando Carranza. Cuando era niño, mis familiares y amigos cercanos siempre me decían: Fernando, si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Esta premisa, esta frase, este pensamiento, este adagio, esta reflexión quedó grabado en mi mente y se convirtió en un dogma, se convirtió en algo establecido. Y creo que no solamente para mí, sino también para el genio popular y para el común denominador de personas. Si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Incluso en las redes sociales, incluso en Facebook, Instagram, esta frase tiene mucha visibilidad, tiene un nivel de exposición que asusta, ¿no? Y a través de esa repetición queda grabada en nuestra mente. Sin embargo, en mi caso particular no me funcionaba. Por más acciones que yo aplicara, por más acciones que yo diagramara, por más acciones que yo hiciera, por más plan de acciones que yo ejecutara, no tenía el resultado deseado. ¿Y por qué no tenía el resultado deseado? Porque le faltaba algo a la ecuación. La persona que acciona, la persona que ejecuta, la persona que hace, eres tú, es un ser humano. A la ecuación hacer igual resultado hay que agregarle una constante inicial. Y esa constante se llama ser. Así que de cara al futuro, comencé a aplicar esta ecuación. Ser más hacer igual resultado. La persona que hace, tú y yo, debemos estar bien capacitados. Debemos tener cierto nivel instruccional que permita diagramar un plan de acción. Por eso la ecuación es clara. Ser más hacer igual resultado. Y algo muy importante, porque esa persona que hace, esa persona que acciona debe estar bien emocionalmente. Esa persona que acciona debe tener desarrollo personal sostenible en el tiempo. Debe tener un chip muy incorporado que busque la mejora continua. Así que de cara al futuro, cuando tú tengas problemas para poder llegar a un resultado, no veas tu plan de acción, ve las personas que realizan el plan de acción. La ecuación es fácil: ser más hacer igual resultado. Mi nombre es Fernando Carranza, soy coach ontológico, broker de seguros y consultor de recursos humanos, y el día de hoy vamos a hablar del ser, desde el punto de vista ontológico y desde el punto de vista emocional. ¿Cómo lograr nuestros resultados teniendo como línea base el ser? En principio hay que entender que el ser está configurado por emociones, por conocimientos, por sentimientos y por algo que nosotros resumimos en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una herramienta que permite autocalibrarnos, autogestionarnos, automotivarnos, tener empatía y tener habilidades sociales. Si nosotros en este momento queremos resumir o sintetizar la inteligencia emocional, vamos a hablar de dos enfoques. La inteligencia emocional desde el punto de vista interno, a través del autoconocimiento, la autogestión y la automotivación, y la inteligencia emocional desde el punto de vista externo, es decir, la empatía, es decir, las habilidades sociales. Por eso es muy importante tenerlo claro. La inteligencia emocional tiene dos divisiones. Primero, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. En ese sentido debemos tenerlo claro. Ahora, muy importante, porque esa persona que acciona, esa persona que ejecuta, debe tener bien claro qué cosa es las emociones, qué cosas son las emociones. En principio hay que entender que no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Solamente hay emociones que nos abren y nos cierran puertas. Por ejemplo, hay personas que usualmente dicen que el miedo o la ira son emociones negativas. Sin embargo, por experiencia sabemos que no es así. Por ejemplo, cuando yo voy caminando por una carretera donde hay mucho tráfico, yo siento miedo. Siento miedo que me vayan a chocar, siento miedo que de repente se vaya a atravesar una persona. Y ese miedo funcional me permite estar en estado de alerta, me permite ir más despacio, me permite que mis sentidos tengan más agudeza. Hay una gran diferencia entre tener miedo y tener terror. Y creo que esto aplica muy bien para el tema de la pandemia, para el tema del COVID. Mucha gente ha desarrollado terror al COVID. Es bueno tener miedo a la pandemia, es bueno tener miedo a la enfermedad, porque eso nos mantiene en estado de alerta, nos mantiene despiertos para utilizar el tapabocas, los guantes, para lavarnos las manos, para aumentar nuestro sistema inmunológico. Pero lo que no debemos desarrollar frente al COVID es el tema del terror. Ese tema lo vamos a tocar en otra ocasión. Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener terror. Por eso, desde el coaching ontológico nosotros decimos que las emociones no son ni buenas ni malas, nos abren y nos cierran puertas. Es importante que el ser, es importante que la persona que realiza un plan de acción lo tenga claro, porque la ecuación, recuerda que es clara: ser
más hacer igual resultado. El ser debe tener inteligencia emocional y debe saber lo que son las emociones. El ser también trabaja con 3 enfoques, que es el lenguaje, las emociones y la corporalidad. Cuando hablamos del ser desde el lenguaje, estamos hablando que nosotros como personas debemos utilizar un lenguaje que nos abra puertas, un lenguaje que nos ayude a poder establecer realidades. Por eso nosotros desde el coaching decimos que hay un lenguaje que describe y hay un lenguaje que crea la realidad. Vamos a llamar a este lenguaje que crea realidades el lenguaje evocador. Por ejemplo, una cosa es decir, no tengo dinero. Ese es un lenguaje que describe mi realidad. Pero un lenguaje generativo o un lenguaje generador, un lenguaje evocador será, voy a realizar esta actividad para tener dinero. La palabra tiene mucho poder. Nosotros de manera inconsciente utilizamos la palabra solamente para describir la realidad. Utilizamos un lenguaje descriptivo. Yo te invito a que comiences a utilizar un lenguaje generativo, un lenguaje que cree realidades. Y es más, esto se aplicaba mucho en Grecia y en Roma. Por ejemplo, habrían coroneles romanos, habrían generales romanos que siempre decían, me divido y conquisto, con esa carga emotiva positiva, con esa carga emotiva que nos abre puertas. Por eso, lo primero que yo debo saber que desde el ser hay 2 tipos de lenguaje, el lenguaje generativo y el lenguaje descriptivo. El lenguaje descriptivo describe mi realidad tal como es. El lenguaje generativo crea un hipocampo, abre una puerta, genera una realidad, evoca una realidad. Debemos utilizar el lenguaje generativo. Hoy por hoy, siglo XXI, siglo de posmodernidad, solamente utilizamos el lenguaje descriptivo. Desde el ser también decimos que somos seres emocionales, 50% razón, 50% emoción. Y ya tenemos claro que las emociones no son ni buenas ni malas. Hay emociones que nos abren puertas, hay emociones que nos cierran puertas. Tú te preguntarás, Fernando, pero sentirme triste, que es una emoción, ¿se puede convertir en algo malo? No es así, porque hay una tristeza que nos ayuda a reflexionar. Hay una tristeza que nos ayuda de repente a valorar las cosas. Por eso desde el coaching ontológico decimos que no hay emociones ni buenas ni malas. No hay que trabajar tanto en las acciones, hay que comenzar a trabajar en las emociones. Ni buenas ni malas. Hay emociones que nos abren puertas, emociones que nos cierran puertas. La ira. Tú dirás, Fernando, pero la ira es algo malo. Sentir ira es una emoción negativa, tú me dirás. Hay una ira funcional y una ira disfuncional. Hay una ira que construye y hay una ira que destruye. Si en este momento alguien hace algo malo a un familiar cercano, yo tengo que mostrar cierto nivel de molestia para que esta persona pueda también sentir que yo la estoy apoyando. Por eso no veamos las emociones como algo malo o algo bueno, sino como algo funcional que nos abre puertas o nos cierra puertas. Es importante tenerlo claro. Desde el ser también decimos que la corporalidad es importante, porque muchos de nuestros sentimientos y muchas de nuestras emociones impactan en nuestro cuerpo, sobre todo en lo que es la parte fisiológica. Por eso se dice que muchas enfermedades se psicosomatizan. Debo tenerlo claro. Así que de ahora en adelante, cuando tú estés realizando un plan de acción y te des cuenta que no está funcionando, no veas tanto las acciones que realizas. Regresa un poquito más atrás. Ser más hacer igual resultado. Ser más hacer igual resultado. Mi nombre es Fernando Carranza. Muchas gracias.